¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... ¿Qué es un enjambre sísmico? Un enjambre sísmico es un conjunto de sismos que ocurren en un periodo corto de tiempo y que tienen unas características similares, digamos que están en un volumen reducido, o sea, que están localizados en una zona relativamente pequeña, que son muchos y que ocurren en un tiempo corto. Simplemente un conjunto, a veces inusual, a veces usual, de sismos que ocurren en un área pequeña en un tiempo reducido. ¿Los sismos se sienten también en el aire? Es una muy buena pregunta. Los sismos tectónicos se generan principalmente por fricción. Entonces, tengo dos terrenos o dos placas o dos, espacios sólidos en contacto que se están moviendo uno con respecto al otro. Y en este choque o en este movimiento empiezan a acumular energía y acumular energía y acumular energía, hasta que el terreno, las propiedades físicas del terreno no soportan más esta fricción y se produce una ruptura, como cuando rompemos pasta, o sea, podemos deformar, trin, chasquido. De manera similar ocurre con los sismos. Tenemos una acumulación de energía, acumula y ¡tran!, rompe. Cuando se libera esta energía se propaga por el suelo a través de ondas. Y estas ondas, digamos que viajan grandes extensiones de territorio, pero el suelo como tal es un medio físico como cualquier otro. ¿Sí? El aire también es un medio, el agua también es un medio. Pero digamos que la manera en la que nosotros registramos los sismos en tierra es a través de los sismogramas, ¿sí? En los sismogramas tenemos varios tipos de ondas, las ondas P, las ondas S y otro tipo de ondas que son las superficiales, ¿sí? Algunas de estas ondas sí se propagan por el aire y por el agua, pero otras de estas no, requieren específicamente un medio sólido. Entonces, en el agua, sé que los sismos se propagan por el agua y se propagan por el aire. Ahora, no sé si los sentimos, porque lo que nosotros sentimos cuando estamos en la superficie de la Tierra es el movimiento del suelo. Estamos sintiendo que la Tierra se mueve. No sabría decirte cómo sentiríamos nosotros si se mueve el aire o si el agua se perturba, pues eso sí lo sentiríamos, pero no sabemos esa perturbación específicamente, si se deba al sismo o a lo que el sismo generó en toda la física del medio. Entonces, sé que los sismos sí se propagan por el aire y por el agua, pues por todos los medios. Algunas ondas se propagan, otras se quedan, pero sí se propagan por todos los medios. Ahora, si lo sentimos, no sé cómo se comportan los sismos en el aire y en el agua. ¿Podrían ser medidos? Creo que sí, pero no sé si nosotros como humanos, en nuestras características, podamos, digamos, sentirlos como tal, al menos no en el aire. ¿Qué parte de la casa o de los edificios es mejor para pasar un sismo? Esta es una pregunta importantísima. Existe una leyenda, un mito sobre el triángulo de la vida, ¿sí? Le llaman así a una hipótesis que se generó hace un par de décadas en que te dicen que si en caso de sismo uno se hace bolita al lado de un mueble o de un estante o de algo, pues, de algún mueble denso o de
de algo, suponiendo que si se cae la losa, se genera un triangulito y tú vas a estar a salvo en ese triangulito, es un mito. No, bueno, no es un mito. Su origen tiene algo de razón, pero las razones de ese origen no son vigentes actualmente. Digamos que en el pasado hubo edificios que colapsaron en Oriente Medio y se vio que las losas caían y si había algún elemento estructural que diera espacio a un triangulito, se encontraron sobrevivientes en estos espacios triangulares. Entonces se generó toda una ola de divulgación a nivel mundial en el que uno tiene que generar estos espacios triangulares en caso de colapso estructural porque aumenta las posibilidades de supervivencia. Pero nadie leyó la letra menuda de estas aseveraciones. Entonces, no cayeron en cuenta que este tipo de colapso que se presentó en esta zona del mundo, en esa época, pertenece a un tipo de colapso que en este momento no está permitido. O sea, este tipo de construcciones ya no están permitidas en los códigos sismorresistentes actuales en los países modernos. Estas estructuras tenían unas losas muy pesadas, unas columnas muy débiles, y este tipo de colapso en el que las losas caían encima de la gente ya no se da porque ya no se construye así. Entonces, tratar de buscar o de forzar estos espacios triangulares en los cuales uno debe resguardarse es un error garrafal y peligroso. Entonces, si llegan, y en México es más fácil eliminar el mito del chupacabras que el triángulo de la vida. O sea, es una lucha permanente que tenemos contra esa idea que no es correcta, en este momento no es correcta para los códigos sismorresistentes actuales y no es la mejor forma de salir bien librado durante un sismo. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Primero, no ponerse a buscar ni columnas, ni puertas, ni marcos, ni nada. O sea, si tú no eres un ingeniero estructural y sabes exactamente cómo está hecha tu casa, no tiene sentido que te pongas a buscar estos elementos y tampoco hay ninguna garantía que no vayan a romper por ahí, porque depende de muchos otros factores. Lo que hay que hacer es aplicar lo que en Estados Unidos denominaron como drop, cover and hold. En traducción es como agáchate, protégete y espera. Entonces, la mayoría de las heridas o de causas de muerte o de personas lastimadas durante un sismo no se da por colapso de la infraestructura, se da porque caen cosas dentro de la infraestructura y te lastiman. O sea, la mayoría de los heridos y los muertos no se dan por colapso, se dan por cosas que te caen encima que no son estructurales. Estamos hablando de lámparas, estanterías, cuadros, colgantes, sí, cosas que están dentro de las casas, de las oficinas, que tienen mucha masa y que se caen encima de la gente. Estamos hablando también de vidrios, de incendios, de gas, bueno, de muchos otros factores que no tienen que ver con colapso estructural. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es protegernos de esas cosas. Si hay un sismo, nos alejamos de las ventanas, nos alejamos de los colgantes, nos alejamos de los estantes que estén sueltos, nos alejamos de los libreros, de las cajoneras, de cualquier cosa que pueda volcarse o caer encima de nosotros y lastimarnos. Entonces, desde ya, todas las personas deberíamos tener identificado en nuestra casa un lugar en el que no estemos cerca de todos estos factores. Si vivimos en una ciudad sísmicamente activa, pues nuestros libreros, nuestros estantes deben estar empotrados en la pared, no sueltos para que si hay un sismo se puedan volcar. O sea, tenemos que asegurar nuestros muebles a las paredes, los que están sujetos a volcamiento, para que no lastimen a nadie. Entonces, primero es buscar un sitio donde no nos caiga nada encima. Si el movimiento no es muy fuerte y puedes caminar, cerrar el gas para evitar un incendio o una fuente de cortocircuito, o sea, tratar de eliminar rápidamente las fuentes de incendio o cortocircuito. Si el movimiento es muy fuerte, deje así, nos hacemos bolita en un sitio donde no nos caiga nada encima y esperamos.
a que pase el movimiento más fuerte. Una vez se detenga, ya podemos evacuar con tranquilidad, como lo hacemos en los simulacros, como nos ha sido enseñado durante tanto tiempo. Entonces, no tiene ningún sentido esperar ni buscar que un sitio de la casa es mejor que otro. Es un error. Hay personas que dicen, váyase para la azotea del edificio. Error. Váyase para los marcos de las puertas. No es garantía de nada. Busque una columna. Puede que esa sea un elemento estructural, pero no sabemos cómo lo construyeron. Entonces, lo más importante es no estar cerca de cosas que nos puedan caer encima. Y una vez pase el movimiento más fuerte, iniciar nuestro protocolo de evaluación como se ha ensayado durante tantas veces. Importantísimo durante un sismo no salir corriendo a bajar escaleras. Hay más gente lastimada bajando por las escaleras a toda velocidad en un edificio que por colapso estructural. Muchísimas más personas lastimadas, heridas, muertas. ¿Sí? Entonces, mantener la calma. Drop es agáchate, cover, protege tu cabeza, hold, espera. Ese es el protocolo internacional y aceptado. Entonces, les diría que tanto en sus casas como en sus lugares de trabajo identifiquen estos lugares seguros para agacharse y esperar. Hay personas que sugieren que se haga debajo de un escritorio o debajo de una mesa. Pueden hacerlo, pues, pero es para evitar que te caiga una lámpara encima o por algo, no porque la mesa encima te vaya a proteger de un colapso estructural, no tiene ningún sentido. Si una mesa o un escritorio te pueden proteger de, no sé, vidrios o que se te cae un cielo raso, bueno, pero si no tienes ningún elemento de estos cerca, simplemente agáchate, protege tu cabeza y espera. ¿Algún relato, mito, leyenda sobre sismos? Muchos relatos, mitos y leyendas sobre sismos. Este es uno de mis tópicos favoritos. Hay varios. Primero, que existen sismos oscilatorios y trepidatorios. Este es un mito bien arraigado, sobre todo acá en México. Se dice que los oscilatorios son los que se sienten horizontalmente y los trepidatorios se sienten verticalmente. En realidad, todos los sismos, como he venido explicando, son ondas que se liberan en su origen, y las primeras ondas que llegan tienen ciertas características, las segundas ondas que llegan tienen otras características, pero ambas tienen componentes tanto horizontales como verticales. Entonces, lo que cada persona siente depende de qué tan lejos estás del origen. Si estás muy cerca del origen y las ondas viajaron muy verticalmente, pues lo que vas a sentir es un movimiento más vertical. O sea, si el sismo se origina aquí abajo, tú estás aquí arriba y las ondas viajan, pues tú vas a sentir un movimiento muy vertical. Pero si el sismo se origina acá y tú estás más lejos, pues vas a sentir movimientos horizontales y también movimientos verticales. Pero puede ser el mismo sismo. Las personas que están aquí encima van a sentir una cosa y las personas que están a varios kilómetros al lado van a sentir otra. O sea, entonces no hay ningún sentido decir que hay unos oscilatorios o unos trepidatorios. No, todos los sismos son oscilatorios y son trepidatorios. Simplemente, dependiendo de qué tan lejos estés del hipocentro, del origen, vas a sentir un poco más ciertas ondas que otras. Y depende de la estructura, y depende del suelo, y depende de varios factores. Entonces ese es uno de los mitos más arraigados que hay aquí en México. Otro de los mitos que está bien difícil de erradicar es que dependen del clima. Está haciendo calor, va a temblar. La temperatura atmosférica no tiene absolutamente ninguna relación con la sismicidad. De hecho, países como Alaska son altamente sísmicos y pues no creo que sufran de muchos calores, ¿cierto? No depende del calentamiento global. O sea, sería muy romántico poder decir como cuidamos el planeta porque van a aumentar los terremotos. No, tenemos que cuidar el planeta por otras razones claramente graves e imperantes, pero no porque se va a incrementar la sismicidad. La sismicidad no depende de la temperatura de la atmósfera. La mayoría de los sismos se producen a tales profundidades, o sea, varios kilómetros, decenas o cientos de kilómetros, y allá las temperaturas son altísimas, o sea, cientos de grados centígrados. Entonces, o sea, para un sismo que se origina en estas condiciones, si en la atmósfera
hay 5 grados más o 5 grados menos, no hay ninguna diferencia. Entonces, no depende ni de la época del año, ni de la temperatura atmosférica, ni del calentamiento global. Depende netamente del movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué otros sismos? Que los animales pueden predecir sismos. No, los animales no se ha podido comprobar. Hay animales monitoreados hace décadas y no se ha podido llegar nunca a una conclusión veraz, estadísticamente o científicamente comprobable, de que hay animales capaces de predecir. ¿Son más sensibles que nosotros? Sí. Es posible que nuestra mascota sienta un sismo varios segundos antes que nosotros, 10 segundos antes que nosotros. No porque lo esté prediciendo, sino porque el sismo ya llegó y él lo sintió antes, porque mis sentidos son mucho más débiles que los suyos. O sea, sensorialmente los humanos somos bastante mediocres. Los animales son muchísimo más sensibles. Entonces ellos sienten algo mucho antes que nosotros. No porque lo estén prediciendo, sino porque ya lo están sintiendo. Simplemente nosotros somos medio ciegos y sordos en cuanto a sentir cosas, como vibraciones ambientales o vibraciones del suelo. ¿Qué es lo que más disfruto de mi trabajo? Está difícil esa pregunta. Mira, te tengo que confesar que soy una docente enamorada. A mí me encanta dictar clase. Me encanta, y si alguno de mis estudiantes alguna vez pasa por aquí, te dirá que yo entrego todo en mis clases, sobre todo en las clases de sismología. En las numéricas, digamos que me toca ser un poco más ruda. Pero me gusta mucho enseñar y me gusta mucho transmitir la pasión que siento por este fenómeno a personas que probablemente nunca han tenido la oportunidad de acercarse tanto a él, porque la sismología no es un tema que te enseñan en la primaria, como la biología, o la historia, no. De sismos te dirán lo básico, y si vives en una ciudad sísmica. Si no vives en una ciudad sísmica, nadie te dijo nada nunca, es una leyenda que ocurre por allá, en otras partes. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de compartir lo que sé a mis estudiantes, me llena de alegría. O sea, a mí se me pasan los minutos y las horas enseñando sobre sismos. Entonces, de las cosas que más me gusta sobre mi carrera es enseñar, pero cuando estoy metida en mis investigaciones, probando nuevos modelos o toda la parte matemática, computacional, a veces me pierdo por horas y me absorbo trabajando. O sea, me parece muy linda toda la parte numérica y toda la parte computacional que hay detrás. Sería muy romántico pensar que los sismólogos somos como los geólogos de las películas de Hollywood, que andamos con nuestros pantalones cargo, botas, una brújula y andamos en un jeep buscando terremotos. No, la realidad actual es que los sismólogos somos profesionales que pasamos muchísimo tiempo en un escritorio frente a pantallas de computador, porque en este momento el procesamiento de datos, hay tantos datos y vienen de tantas fuentes y son tan extensos que todo el procesamiento necesita un manejo computacional. Entonces pasamos muchísimo tiempo procesando datos y estudiando datos en escritorio. O sea, puede que esto le mate la pasión a muchos. No, obviamente sí vamos a campo y sí es divertido, pero la mayoría del tiempo no es así. Entonces yo disfruto mucho la parte de estar sentada en mi oficina con mi computador manipulando datos. Me parece a mí muy entretenido, pero también disfruto mucho dictar clase. Entonces estoy feliz por todos lados. La verdad es que me gusta mucho lo que hago. ¿Algún dato curioso sobre los sismos? Déjame ver, sí tengo uno. Estaba comenzando mi doctorado en 2010 en Ensenada, Baja California, cuando ocurrió el sismo de Mayor Pucapá. Es un sismo de magnitud 7.2, creo, que ocurrió cerca a Mexicali. Era, creo que un Viernes Santo en 2010. Y digo, estaba comenzando mi doctorado en sismología y en ese entonces mi novio, que estaba en su doctorado en geología, vivíamos juntos. Y en lugar de
de paniquearnos y de asustarnos y de evacuar, nos abrazamos porque era nuestro primer sismo grande juntos. Ambos estábamos emocionadísimos. De hecho, nos fuimos al patio, pusimos la oreja en el suelo para ver si alcanzábamos a escuchar, digamos, los ruidos que se generan también. O sea, cuando hay un fenómeno de ondas que se propagan, también generan ruido, entonces veíamos si podíamos oír el sismo. O sea, estábamos felices. Y los otros compañeros de otras disciplinas que vivían con nosotros en la misma casa, compartíamos casa con muchos estudiantes, nos decían, ¡están locos! ¡Salgan! Y nosotros estábamos felices, felices porque era nuestro primer sismo grande juntos y hasta el momento el único. Pero fue muy divertido y muy especial. ¿Qué es lo que menos disfruto de mi trabajo? Pues bueno, vamos a ser reales. En este momento tengo la gran fortuna de estar trabajando para la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estoy trabajando en Tampico, pero esta es una de las regiones menos sísmicas del país, ¿sí? Aunque tiembla bastante, las magnitudes no son lo suficientemente grandes por el mismo comportamiento geológico de la región. Las magnitudes no son tan grandes ni los sismos tan frecuentes como yo quisiera. Entonces, lo que menos me gusta es vivir en una zona sísmicamente tan tranquila. La verdad es que preferiría vivir en el centro del país o en la costa pacífica, donde, digamos, tuviera que vivir más acción, donde sintiera sismos con más frecuencia. Los extraño, la verdad, sonará muy loco, pero sí extraño vivir en zonas sísmicamente más activas. Si alguien quiere volverse sismólogo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la sismología no es una carrera que se dicte desde licenciatura, al menos que yo sepa aún. O sea, la sismología es una disciplina de posgrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar una carrera, una licenciatura, digamos, con la que puedas tener una plataforma que te sirva para hacer el posgrado en ciencias de la Tierra, en sismología. Entonces, sí hay licenciaturas en ciencias de la Tierra, aquí en México hay unas fantásticas, pero para ser sismólogo puedes ser físico, puedes ser ingeniero civil, puedes ser matemático, puede haber muchas, digamos, carreras técnicas muy ricas en matemáticas, sin duda. O sea, las matemáticas siempre van a estar presentes en la sismología. Entonces, tienes que tener una carrera, una licenciatura de base con una base matemática y física muy robusta. Y ya de ahí puedes elegir un posgrado en ciencias de la Tierra con énfasis en sismología. Hay varias instituciones fantásticas en México y en otros países de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, en Japón, hay unas fantásticas, en las que puedes ya especializarte en sismología. En todo el mundo en este momento hay universidades maravillosas que tienen estos programas, pero usualmente la licenciatura que tienes que hacer no va a ser directamente en sismología, sino que van a tener que estudiar una carrera afín, bien sea una licenciatura en ciencias de la Tierra, una ingeniería geológica o una ingeniería civil, o ser físico o ser matemático. Entonces, así está. ¿Cuál es el campo laboral de un sismólogo? Depende. Los sismólogos tienen varios campos de acción. Entonces, hay unos que se pueden dedicar, digamos, a la parte de la instrumentación y de la recolección de datos. Entonces, hay algunos sismólogos que trabajan en las redes sísmicas y se encargan de dónde se ponen estaciones, qué tipo de equipos instalar, cómo van a llegar los datos, cómo los vamos a procesar. Sí, es toda la parte de la infraestructura que se requiere para monitorear una región o un país sísmicamente. Hay una cantidad muy, muy grande
de profesionales fantásticos dedicados a mantener la infraestructura de las redes sísmicas. Hay otra parte que se dedica a estudiar el fenómeno desde el punto de vista teórico. Ahí estoy yo. Bueno, no estoy un poquito en las dos, pero estudiar el fenómeno físico, geológico como tal, ¿sí? Entonces son, digamos que investigadores, trabajan en centros de investigación dedicados específicamente a ciencias de la Tierra, que se dedican a estudiar el fenómeno sísmico como tal. Hay otros, sobre todo los que son afines a ingeniería civil, que pueden trabajar en diseño estructural, generando espectros de diseño, espectros de respuesta y todos estos materiales que sirven de traducción entre los sismólogos y los ingenieros para generar los códigos sismoresistentes que van a ser las leyes de construcción para todas las ciudades y para todo el país. Entonces hay personas que están ahí en la mitad entre los sismólogos y los ingenieros de diseño estructural, como traduciendo la información en espectros que se convierten en leyes para que se pueda construir mejor. Hay otras personas que, digamos, no trabajan en la academia, trabajan en la industria, porque en este momento se están monitoreando las estructuras civiles, o sea, se tienen equipos sísmicos permanentes instalados dentro de hospitales, estadios, puentes, infraestructuras civiles, bibliotecas, escuelas, para ver la salud estructural de estas edificaciones. O sea, con equipo sísmico se pueden estudiar muchas propiedades de las estructuras. Los equipos sísmicos no solo sirven para medir sismos, sirven para medir vibraciones, y la información que brindan estas vibraciones en las estructuras civiles es muy importante, pero para poder saber cómo funciona un sismómetro y para poder estudiar los datos, pues tienes que haber estudiado sismología, indudablemente. Entonces hay muchas áreas en las que uno puede desenvolverse. Digamos que no son tan comunes de manera industrial, pero sí hay muchos campos de acción. ¿Quién decide el sonido de la alerta sísmica? No sé quién lo decide, la verdad, el tipo de sonido. Sé que el sonido tiene que tener un componente en frecuencias. El sonido, como cualquier onda que se propaga en un medio, tiene una banda de frecuencias, ¿sí? Las frecuencias más altas, o sea, los sonidos más agudos, se atenúan muy rápido. Entonces, son muy estridentes, pero se atenúan muy rápido, entonces no llegan muy lejos. Y los sonidos muy graves no se oyen tanto, pero viajan muchísimo más que los agudos. Entonces, las alarmas deben tener un componente frecuencial lo suficientemente alto para que asuste a la gente y lo suficientemente bajo para que llegue muy lejos. Entonces, no sé exactamente quién lo decide, pero supongo que quien lo decide sabe que tiene que ser lo suficientemente agudo y lo suficientemente bajo a la vez, y lo suficientemente molesto para que despierte, asuste y cumpla su función de generar una reacción para que haya un efecto de evacuación. ¿Es fácil conseguir trabajo? No es fácil conseguir trabajo ni de sismólogo ni de nada. O sea, en este momento creo que todas las disciplinas estoy hablando de todas las ciencias, de todas o sea, biólogos, médicos, abogados, físicos, matemáticos, todos estamos pasando por por más dificultades de las que se presentaban hace algunas décadas para conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque hay más oferta, hay más profesionales ahora que nunca antes en la historia, y los trabajos no se han incrementado al mismo ritmo que se han incrementado las ofertas. Entonces hay mucha más competencia para una plaza, digamos, hay muchos más profesionales compitiendo por la misma plaza, y eso hace que siempre se dificulte conseguir trabajo, pero no en esta disciplina, en todas las disciplinas en particular. O sea, tengo muchísimos colegas sismólogos trabajando felizmente en muchas instituciones en México y en el extranjero y en distintas áreas de investigación y en distintas cosas. No se me hace particularmente diferente en esta disciplina que en las otras disciplinas.
¿Qué son las luces que se ven en el cielo cuando tiembla? Ok, esto es... las luces sísmicas sí existen, son reales y ocurren porque hay ciertos tipos de rocas, un tipo muy específico de rocas, que cuando se someten a grandes presiones, digamos que generan un campo electromagnético que al interactuar con ciertas cosas atmosféricas generan un tipo de luces atmosféricas que se parecen mucho como las auroras boreales, ¿sí? Y se pueden ver en el cielo. Este fenómeno se llama triboluminiscencia. Y sí, sí son reales, pero voy a poner un gran pero aquí. Las luces que se presencian en Ciudad de México cuando ha temblado en Ciudad de México no son luces sísmicas, ¿sí? Ciudad de México, te digo, para poder tener luces sísmicas, tú tienes que estar muy cerca de la fuente del sismo, y las rocas en las que se dio la falla o la ruptura que generó el sismo tienen que tener estas características geológicas y químicas específicas para ser generadoras de triboluminiscencia. Cuando hay un sismo en la costa pacífica que viaja 500 kilómetros hasta Ciudad de México, estamos exageradamente lejos de las rocas originales. Entonces, lo que se ve en el cielo no es producto de triboluminiscencia, es producto de fallas en el sistema eléctrico. O sea, tenemos cables de alta tensión que se cortocircuitos, transformadores que estallan, cuestiones que tienen que ver más con Comisión Federal de Electricidad y con el mallado eléctrico de la ciudad que con el fenómeno de luces sísmicas o de triboluminiscencia. Entonces, el fenómeno sí existe y está documentado, y hay videos en ciudades, por ejemplo, como Lima, en Perú, que se sabe qué tipo de roca hay, que se sabe dónde están los hipocentros, que se sabe que cumplen con todas las características necesarias para que se presente el fenómeno. De hecho, aquí en la costa pacífica también se han visto, o sea, regiones muy cercanas al origen del sismo y que cumplen con estas características. En esas regiones, cuando tiembla fuerte, se pueden ver estas luces en el cielo, pero lo que se presenta en el centro del país, sobre todo en Ciudad de México, cuando tiembla, no son luces sísmicas. ¿Qué habilidades o cualidades debería tener una persona para dedicarse a la sismología? No creo que se necesite nada particular, más allá de sentir pasión por los terremotos, ¿sí? Y tener muy bien puestos los pies sobre la tierra, y suena irónico, ¿dónde más los podríamos tener puestos, verdad? Creo que muchas personas romantizan mucho las carreras relacionadas con las ciencias de la tierra, pensando que sí te digo, de manera muy hollywoodesca, que son personas que andan montadas en un jeep con muchos computadores, que siempre andan de campo en picnic y no sé, una vida muy, muy de película. La realidad de las personas que nos dedicamos a las ciencias de la Tierra es que, al menos los que nos dedicamos a la investigación, es que pasamos mucho tiempo leyendo artículos científicos de lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, aprendiendo el estado del arte en otros lugares del mundo, analizando datos en un escritorio, procesando datos. Entonces yo diría que una persona que se quiera dedicar a ciencias de la Tierra, específicamente a sismología, tiene que tener mucha pasión por el fenómeno sísmico per se, pero tiene que tener una buena aptitud y actitud hacia las matemáticas y hacia la parte computacional, porque son disciplinas que requieren mucho tiempo frente a este tipo de plataformas numéricas, y se necesita muchísimo análisis de datos. Entonces son personas, pues vamos a tener que estar enfrentados a muchos números, toneladas de números. O sea, hablamos de matrices gigantescas, procesar cantidades industriales de datos. Entonces, sí tiene que ser alguien que se sienta cómodo en oficina,
sea, se tiene la idea de que a mí me encanta estar en campo, voy a ser sismólogo. Te tiene que gustar estar en oficina, porque vas a pasar mucho más tiempo en oficina, en campo. A menos que vayas a ser parte de una red sísmica que se va a dedicar a instalar equipos. Pero si vas a ser un sismólogo investigador, vas a tener que procesar datos y eso inevitablemente te va a sentar en un escritorio la mayoría de tu tiempo. Entonces, sí, que te gusten las matemáticas, que te guste la física, que te gusten los computadores, que te guste el campo y que te gusten los terremotos. Pero no hay que ser particularmente, pues, hay que ser un genio para nada. No, simplemente te tiene que gustar mucho. Y saber muy bien a qué te vas a enfrentar, porque si estás pensando que vas a estar montado en un jeep toda tu carrera, no es así. Consejo a las personas interesadas en dedicarse a la sismología. Si te gusta lo suficiente la sismología como para estudiarla, probablemente ya tienes lo que necesitas para motivarte. Porque una vez empieces a ver sismogramas y aprender sobre el origen, sobre la trayectoria, sobre el sitio, se va volviendo un mundo tan apasionante. Entonces, diría que mantuvieran presente la razón por la que entraron a estudiar ciencias de la Tierra y sismología. O sea, si alguna vez te sientes agobiado por la tesis o porque tienes mucho trabajo de escritorio o porque son muchos datos que procesar, trata de recordar las razones por las que estás ahí, el fenómeno en sí. O sea, vuelve al origen, a lo simple, al haber sentido un terremoto y haber sentido como, wow, qué hermoso. Sí, para mí es hermosísimo. Entonces, a veces que estoy muy agobiada, digo, hey, son terremotos y son hermosos. Así que, vamos, esto es talacha, esto es trabajo, lo vamos a acabar, pero aquí estamos. O sea, son terremotos, es lo que amo hacer, concéntrate. Entonces diría que es más bien como mantenerse enfocados en las razones reales por las que estamos estudiando esto.